Buen día, soy Fernando Brizuela de Easy4Motion. Bienvenidos al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos de manteles largos, básicamente estamos recibiendo a Raúl Uribe. Raúl, un gran amigo, un gran constructor eléctrico, pero sobre todo un gran ser humano. Me da mucho gusto conocerte, Raúl, y mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Bienvenido, Raúl. Bueno, sabes que nada, muchas gracias. Es un placer para mí estar compartiendo el micrófono contigo. ¿Cuántos años ya de conocernos? Y estar compartiendo aquí un poco de las experiencias. Y ahora muy metidos en la parte de la electromovilidad, por lo que te estoy escuchando, y la parte sostenible, sustentable, que siempre es bueno hablar un poquito de la vida y cómo nos hicimos, ¿verdad? Así es de que, pues yo aquí estoy, mi querido Fer. Muchísimas gracias, Raúl. Platícanos un poquito, ¿quién es Raúl Uribe? ¿De dónde viene Raúl Uribe? ¿Qué ha estudiado Raúl Uribe? Bueno, Raúl Uribe nace en un pueblito del estado de Morelos, se llama Macusac. Vengo de una familia de ganaderos. Yo nací casi arriba del caballo, mis padres ordeñando. Y la verdad, una familia muy bonita de 7 hermanos. Y fíjate que tuve la bendición de irme a Acapulco a los 9 años de edad, porque mi papá compró unas distribuidoras de tiendas de abarrotes y compraba ganado en las costas del estado de Guerrero. Las traía al estado de Morelos y las llevábamos a unos ranchos que tenemos en Veracruz. Y estudié la preparatoria hasta el segundo año de preparatoria, porque en esos tiempos eran 2 años, no eran 3. En Acapulco y no había universidad. Si querías estudiar la universidad tenías que ir a Chilpancingo, pero no había carreras técnicas y yo quería estudiar ingeniería. Entonces o te venías a la UNAM, que tenías un pase directo, o te ibas al Politécnico, si te querías ser un poquito más técnico. Pero bueno, me vine en el año 1974 a la Ciudad de México. Ya estaba por aquí un hermano mayor a mí. Estaba trabajando en una empresa muy conocida y desaparecida hoy, que se llama se llamaba Bufete Industrial. Una empresa muy grande, muy dedicada a las instalaciones electromecánicas. Ahí aprendí, tuve la bendición de estudiar y trabajar simultáneamente. Yo entré a 5 días después de que llegué a México. Mi hermano era el gerente de proyectos y me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar? Y le digo, ¿de qué? Pues si no sé hacer nada. De dibujante. Le digo, bueno, pues no sé hacer, pero pues tú me dices y yo aprendo. Entonces, ahí empezó el viaje de trabajar, muy, muy bonito, por cierto. Y fíjate, Fer, que en el periodo de los 5 años de carrera, porque entré al mes después de empezar a trabajar, entré a la UNAM. Y digo la bendición porque de verdad fue una bendición para mí el estar estudiando, trabajando, muy complicado por el tiempo. Me privé de muchísimas cosas, de sábados, domingos, salir con los amigos, etcétera. Pero la verdad fue una bendición muy bonita tener que estar estudiando, trabajando. Terminé la carrera y tenía vacaciones en la escuela, pero no tenía en la empresa. Y entonces pues estaba trabajando, aprendiendo y generando riqueza a la vez, porque empecé a ganar dinero desde muy pronta edad y estuve 7 años sin salir de vacaciones. A los 7 años de que empecé a trabajar y estudiar, tomé mis primeras vacaciones. Entonces no sabes qué bendición, qué padre, qué bonito haber estado trabajando desde un principio. Trabajé un tiempo en Bufete Industrial y fíjate que después me fui a trabajar a una empresa muy conocida en México que se llama GEA Ingenieros, de Carlos Gutiérrez Arango, que tuve también la bendición de que Carlos viera en mí por la necesidad o las ganas que yo le echaba
a aprender, crecer, a crecer, a crecer. Y me hice muy pronto gerente de proyectos, muy pronto, muy joven, a los 22 años de edad. Yo era ya gerente de proyectos y gerente de obras de esa empresa. Entonces, eso me ayudó muchísimo, fíjate, a empezar a aprender, a seguir creciendo y a ganar un poquito más de dinero de lo que tenía un sueldo que era por naturaleza bajo, ¿no? En esos tiempos. Pero muy, 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 muy padre, fíjate. Sí, fíjate, ahorita lo que mencionas, todo un ejemplo que yo creo que las nuevas generaciones o algunas otras deberíamos de aprender. Como mencionas, 7 años sin salir de vacaciones. Yo tengo colaboradores que apenas a los 3 meses ya andan viendo si les toca un día Sí. o si no les toca y de repente digo, oye, pero aprendan primero, aquí pueden aprender, pueden agarrar experiencia para que crezcan y todo lo demás. Y a veces el nivel de compromiso, no de todas las personas, porque si hay personas comprometidas, pero el nivel de compromiso que podemos tener en esa temprana edad forja mucho nuestro futuro al final de cuentas. Sin duda alguna. Yo creo que a diferencia de mucha gente como nosotros, que tuvimos otra cultura y otra forma de educarnos, nuestros padres, la verdad es que cuando menos te lo puedo decir por mí, vi las cosas de diferente manera y eso me permitió llegar a esta ciudad increíble, realizarme en esta ciudad desde 1974, que a pesar de que hay mucha gente que no le gusta la Ciudad de México, a mí me gusta y me gusta mucho. Y fíjate, Fer, que después de ahí, y ya abundaremos un poquito para darles un mensaje a los jóvenes y los compromisos, o cómo los miro yo, Raúl Uribe, como persona, como empresario, como veo a mis hijos. Al final te doy un comentario al respecto. Fíjate que también otra de las cosas que me gustaría comentarte es, aparte de cómo nace, de dónde viene Raúl Uribe, cómo me hago empresario, que te gustaría que te platicara un poquito de eso. Adelante, adelante, Sí. creo que a todos nos interesa escucharlo. Bueno, pues mira, como te lo comentaba hace un momento, yo trabajé 11 años en GA Ingenieros. Ahí me hice en esa empresa, del cual públicamente he tenido el gusto, el honor de en vida decirle a Carlos Gutiérrez Arango, gracias por haberme enseñado tanto y por haberme tenido la paciencia para poderme enseñar. Otra de las personas que también conociste y que en paz descanse, a Alfredo Arellano, también fue mi maestro. De él aprendí también muchas cosas. Carlos y Alfredo, la realidad es que eran muy diferentes uno de otro, cada uno con sus cualidades, pero de los dos aprendí muchísimo. Alfredo Arellano llegó en 1981 aquí a Ingenieros, venía de Ubar y Burlón, y ahí se hizo socio de Carlos. Por lo tanto, los dos eran mis jefes, si lo quieres ver así. Yo ya en esos tiempos que llegó Carlos era gerente de proyectos y obras, y pues seguimos trabajando. Tuve el honor en esos 11 años de hacer las obras más importantes y emblemáticas para la empresa, como el Hotel Las Brisas en Acapulco, que tuvo que cerrarse un periodo de 3 meses para poderse remodelar completamente toda la infraestructura electromecánica, de electricidad, hidráulica sanitaria, PCI, HVAC, aire acondicionado, toda la mediana tensión. En general, hicimos un overhaul a todos los equipos electromecánicos en general, y ahí estuve yo como encargado. Y te pudiera decir con esta empresa, pues obras muy, muy, muy distinguidas, como en Aeroméxico, en los simuladores de pruebas de todos los aviones para Aeroméxico. Él también tuve el gusto de hacerlo. Y aprendí, crecí, hasta que llegó el momento que los Carlos y Alfredo me decían, oye, yo creo que ya no hay otra silla más arriba que esta, y yo creo que te vas a tener que ir de la empresa. Y le dije, muy bien, pues nomás díganme en qué momento, yo estoy listo. ¿Cuánto tiempo requieres?
requiero 15 días, no requiero de más, yo tengo todo organizado, no necesito más. Si tú me preguntas si tenían a alguien que me sustituyera, te puedo decir no tenían a nadie. Después llegó un proyecto muy grande para la Soriana en Ciudad Juárez, que era el centro comercial más grande que iban a desarrollar, con 82 locales comerciales y 3 tiendas anclas, más la Soriana. Y me dicen Carlos y Alfredo, oye, ¿te echas el proyecto? Y le dije, sí, prisa no llevo, con mucho gusto lo termino. Lo terminé, volvieron a platicar conmigo, que era lo último, y en el momento que me digan, con gusto. A la semana siguiente les asignaron la obra y me buscan, era el 7 de mayo, 8 de mayo, y me dicen, oye, estamos pensando en ti para que ejecutes la obra. Pues es un proyecto que tú hiciste, toda la parte en general de toda la infraestructura hidrosanitaria, aire acondicionado, eléctrica, ¿por qué no vas y ejecutas la obra? Le digo a Alfredo en ese momento, oye, déjamelo pienso, pero tienes un día para pensar. Tienes que estar el 10 de mayo ya porque van los dueños y hay un recorrido de obra. Y le digo, bueno, 10 de mayo, no, o sea, la verdad es que sí tengo madre. O sea, sí, pero llego el 12. Me dijo, no, es el 10. Total que voy, desarrollo esa obra, quedaron muy contentos los dueños. Y regreso a México, me vuelven a decir lo mismo. Raúl, habíamos acordado que esta última obra y hasta aquí. Pues hasta aquí le paramos. Yo estoy listo, no hay ningún problema. Y fíjate que se separa Carlos y Alfredo y después ambos estaban participando en las licitaciones y le dijeron, oye, queremos a Raúl Uribe aquí en esta obra en Matamoros y en Ciudad Victoria. Queremos a Raúl Uribe. Y le dice, a ver, está conmigo Carlos, Raúl, ya no estaba con nadie, ¿eh? Sí, bueno, pues, está bien. Oye, pero Alfredo me acaba de decir que está con él, porque Alfredo quería que nos hiciéramos socios. Entonces, total que ya no quise, se enojó Carlos y terminamos un poco mal. Mal en el sentido de que yo no quise, ya dije hasta aquí, ya habíamos acordado, ya tenía mi empresa, ¿eh? Mi empresa la constituimos en 1984. Me voy a ir un poco más atrás de cómo me hago empresario. El momento que pues, era gerente de proyectos y obras, había mucho arquitecto que hacía casas, habitación o la agencia de Renault, de Nissan. Y entonces me buscaban y me decían, oye Raúl, pues ya la empresa ha crecido mucho, tú eres el gerente y tú me has atendido siempre. ¿Por qué no me haces los proyectos por fuera? Dije, bueno, pues órale. Entonces pues, me veías ahí en mi departamento con mi respirador, sábados y domingos, con mi paralela y mi Leroy, echando líneas y haciendo proyectos. Y fíjate que eso me ayudó mucho, Fer, a hacerme empresario, a ir, pero como las autopistas de Europa, llegué y tenía chamba y en el momento que dije ya está la empresa, y desde 1984 a la fecha, que en el mes de marzo cumplimos 41 años, fíjate que gracias a Dios nunca nos ha faltado trabajo, nunca hemos dejado de trabajar y de seguir creciendo en los 41 años. Te quiero decir que Uribe Ingenieros nunca en estos 41 años ha tenido vendedor, un solo vendedor. La empresa se vende sola, se vende por Raúl Uribe, por supuesto, porque yo soy el vendedor. Claro, el vendedor. Y ando para todos lados, ¿no? Sí. Pero bueno, es una bendición estar en este país, siendo empresario, haciendo instalaciones electromecánicas, que me apasiona y mucho más que la pasión, ¿no? Que me ha dado tanto. Sí. Hablando un poco ya aterrizando de Uribe Ingenieros, una de las constructoras más grandes del país y de Latinoamérica, podríamos decirlo así. Platícanos un poco de tus obras emblemáticas. Me gustaría que la gente conociera cuáles son las grandes obras, porque has hecho grandes obras aquí en México y si quieres después pasamos Con mucho gusto. a las extranjeras.
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo creo que de las obras más emblemáticas porque las miras hacia arriba por ser torres de gran altura, pero te pudiera decir unas obras emblemáticas para mi gusto en Santa Fe. Por ejemplo, Samara, que tiene 320,000 metros cuadrados, que son 4 edificios, el Hilton Centro Comercial. Samara, yo creo que es una obra muy bonita en todos los aspectos, con un concepto de lead, que empezaban a nacer el lead, y que si plata, bronce, etcétera. Ella nace con plata, y la verdad es que esa es una obra muy emblemática. Otra obra emblemática que también está enfrente mismo en Santa Fe se llama Par Plaza. Par Plaza, que tiene 5 torres, 3 de oficinas, con la torre de Edén, que la hicimos hace 5 años, el Hotel Westin, centro comercial también. La verdad, un desarrollo de 278,000 metros cuadrados, muy interesante y muy bonito. Y, y bueno, me quisiera como emblemática, como punto número 1, que fuera esta obra no tan distinguida por el tiempo, que se llama la Torre Chapultepec. No Chapultepec 1. Torre Chapultepec está ubicada en Rubén Darío, Arquímedes y Paseo de la Reforma. El diseñador arquitecto Benjamín Romano, el mismo de la Torre Reforma. Fíjate que este edificio nace siendo el edificio inteligente antes del IMEI, del Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, y nace siendo premiada por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el gobierno federal, la Comisión Federal, y gana 2 premios, uno en Alemania y uno en Chicago. Ese es el edificio inteligente sin tener un instituto o una certificación nacional como edificio inteligente en México. El IMEI tiene casi va a cumplir 35 años. Este edificio tiene 37 y va a cumplir 38. Y de ahí nace el IMEI. Y cuando estaban haciendo el IMEI, terminé el edificio de Probursa, Fer, que fue el segundo edificio o el primer edificio inteligente certificado por el IMEI, ganador al premio como edificio inteligente. Está ubicado en Volcán con Montes Urales. Nace siendo un edificio de Probursa. Y fíjate que este edificio tiene unas cualidades muy interesantes. Una, que fue por parte de Lutron, el primer edificio donde se instala el equipo de dimeo para luminarios o focos fluorescentes. Obviamente, con equipo con dimmers para dimeo del balastro dimeable fluorescente. Entonces, muy interesante, muy interesante esa edificación. Y si lo vemos ya ahora como rascacielos, pues participamos en la Torre Mayor, participamos en la Torre Reforma, ganador al premio en el 2018 como el edificio más alto en México, con 62 niveles, pero ganador al premio internacional como el edificio más sustentable en el mundo. El Benjamín Romano también como arquitecto, con una arquitectura muy vanguardista, que no tiene ninguna columna en la parte del centro, todo cuelga de la L que tiene de concreto, está en cantilever, y es un bonito edificio con una gran cantidad de ganancia de energía, porque en la parte que te da al sur, oriente, poniente, tienes toda la parte de la fachada y cristales. Tenemos celda fotovoltaica que estamos generando para todo el core and shell, para todo el alumbrado, e inclusive da para 5 ventiladores extractores. Luego tenemos por cada 30 metros de longitud
cada 3 kilogramos de presión por gravedad. Tenemos un generador hidráulico que toda el agua negra que está cayendo está generando siempre energía eléctrica en corriente directa. También la metemos al Core Shell. Tiene un robot ahí para 311 carros, 311 carros por planta. Es un robot, la verdad es una maravilla. Es el segundo que instalamos con Megamin en otro. El primero fue en Tres Picos, que fue el primero innovador en este país. Luego pues estuvimos en la Torre Vancomer, un edificio de 1,832 metros cuadrados con 39,611 luminarias dimeadas, direccionadas, altamente eficiente y ahorrador de energía por varias razones. Una, tenemos un nivel lumínico de 760 luxes mantenidos y lo dimeamos nosotros a 550. Entonces desde ahí ya le pegamos a la vida del luminario, a la vida del driver y a la durabilidad del LED particularmente, y con un alto ahorro de energía más la programación de todo lo que tiene del lado sur, que tiene sensores de fotosensores que están sensando la cantidad de luminosidad que entra, apaga, dimea, toda la parte de luminarios. Y lo más interesante, fíjate que esto siempre le echo mucha porra a los arquitectos. Si tú miras la Torre Vancomer, es el edificio de Deo con cristales, y luego tiene una piel que te da al sur, que está a 387. Esa piel lo que hace es que no permite la incidencia de los rayos solares. No tienes una ganancia térmica, pero sí tienes luminosidad. Y lo que hace esta entre el cristal y la parte de la piel, hace un venturi que por convección el aire caliente lo saca. Entonces la ganancia térmica difícilmente le llega al cristal. Para que tengas una idea, Fer, este es un edificio que me gusta mucho cacaraquearlo. La Torre Vancomer tiene 18 millones instalados de energía, de carga conectada. Se contrataron 11 millones, pero yo no estuve de acuerdo porque le he dado mantenimiento muchos años a los edificios estratégicos del BBVA y les decía, oye, denle mínimo el 60 o máximo el 60%. Pero bueno, les daba miedo y nos fuimos al 68%. Nosotros damos mantenimiento. Y la demanda máxima medida, en el peor de las circunstancias, llamémosle con aire acondicionado, a lo máximo que se requiere para batir la carga térmica, estás hablando de 3.5 de megawatt, contra 11, contra 18. El factor de demanda es el 17%. Y es ahí donde siempre hago mucho hincapié que hay que hacerle al ingeniero, etcétera. Y luego, bueno, pues otro también emblemático, la Torre Chapultepec 1, que la conoces, que es el que está al lado izquierdo de la Torre Mayor. Es un edificio mixto, 61 nivel, y tienes el Ling Ling, el restaurante Ling Ling en la parte de arriba. Luego tienes el Ritz-Carlton, no es cierto, perdóname. En el High Rise tienes toda la parte de vivienda, y luego tienes en el Medium Rise la parte del Ritz-Carlton, y acabamos de terminar un restaurante también ahí, Cipriani, también para el Ritz-Carlton. Y viene toda la parte de oficinas, un edificio muy bonito que nace también. Todos esos que te menciono son oro, Vancomer, Chapultepec 1, Torre Mayor oro, el LEED, platino, primer edificio en México, platino, la Torre Reforma, platino, que en todos esos hemos participado. Y por supuesto, pues otro que también es muy emblemático por los 74 pisos que tiene, la Torre Mítica con 74 niveles, y está considerada como una Smart City, entonces como una ciudad inteligente, y que también ahí pues la verdad es algo muy bonito y muy digno de hablar de todo este desarrollo, de todas estas edificaciones, pues donde hemos participado, sobre todo
edificios verticales, torres de gran altura, que me gustaría... ¿Cuál es lo más complicado de estas torres de gran altura? Hacerlas, porque todos ponemos cables y ponemos tableros y electroductos y todo, ¿no? Pero dices, oye, Raúl, ¿cuál sería lo más complicado, no? Fíjate, lo más complicado, Fer, es el capital humano para subirlo al transporte por medio de, llámale elevadores, montacargas. Creo que es un punto bien importante para los desarrolladores, que deben de tener muy presente y muy en cuenta que para hacer torres de este tipo deben de pensar muchísimo en la movilidad del personal. Imagínate la Torre Vancomer, te llegó a tener aproximadamente en trabajadores casi 5,000 gentes. Y de las 5,000 gentes, súbelos a las 8 de la mañana. Sube 8,000 gentes, bájalos a la hora de la comida de 1 a 2, sácalos a las 5 de la tarde. Ahora, no deja de ser un riesgo muy fuerte la parte de incendio y la parte de movilidad o transporte de energía eléctrica para todo lo que son las instalaciones provisionales, ¿no? De obra, etcétera. Pero uno de los puntos que cuestan mucho a las empresas es el traslado de gente, llámale de tu almacén, hasta el piso 50, 55, 60, que se pierde mucho y pierdes mucho dinero por la falta de producción. Eso hay que tener mucho cuidado, e independientemente que para este tipo de torres normalmente están muy vigiladas con el tema de seguridad. Tú veías ahí en Reforma, llevamos 2,500,000 horas sin ningún accidente, y que me da mucho gusto, ¿no? Que toda la gente se preocupe por la seguridad humana en este tipo de edificaciones. Y no únicamente en este tipo de edificaciones, ¿no? Podemos hablar de Dos Bocas y de los trenes y de los aeropuertos y de muchas cosas más. Pero bueno, estos son como de lo más emblemático que te pudiera decir aquí en nuestro país, mi querido Fer. También me tocó participar hace muchos años en algunas obras y pues como ves siempre hay concursos, como bien sabes, y de repente escogen al mejor postor o a la mejor opción. Que eso de la mejor opción, pues bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Y lo que mencionas ahorita es una instalación con gente de experiencia. O sea, tú ves una torre, tú, Raúl Uribe, de 50 pisos y dices, a ver, aquí necesito esto. A mí me tocó hacer torres, por ejemplo, en el área de Jalisco, en diferentes partes. Y no, pues entrábamos de repente, oye, pues te contrataban porque es el catálogo de conceptos. Muchas veces no conocías ni el proyecto, era un concurso nada más con un catálogo de conceptos. Y a mí me tocó, pues, edificios a lo mejor pues estuve manejando edificios hasta de 30 niveles. Y sí, claro, el llevar el material para arriba, el subir a la gente sin los elementos adecuados y sin la supervisión adecuada y la infraestructura adecuada, pues me decía la gente, oye, ingeniero, subo todos los días 25 pisos y bajo 25. Cuando llego arriba, ya no quiero hacer nada. Ya no quiero hacer nada, estoy cansado, ¿no? Claro. Y luego se les olvida el cople, oye. Bájate por el cople. Baja, oye. No, es un tema. Yo creo que ese es un reto, independientemente de todo el procedimiento constructivo. Yo creo que, pues, lo bonito de todo esto, Fer, que vas aprendiendo también de todo ello, ¿no? Y vas aprendiendo de cómo se comportan todas estas edificaciones, hablando eléctricamente, hablando de agua, hablando de aire, hablando de todo lo transportación de informática, cómo realmente se comportan. Y la verdad es que aprendes tanto como para decirle a la Comisión Federal, oiga, este edificio, ¿por qué me vende o por qué me obliga la Secretaría de Energía a aplicarle un factor de demanda del 60% a la carga total instalada, cuando la realidad, medido gráficamente con edificaciones de este tipo, tal? Hoy tiene la Secretaría de Energía una gran apertura porque cada día les ha caído el 20 que su negocio es vender energía. No es vender infraestructura ni hacerte gastar más dinero en una obra específica. Pero participamos no había normas para torres de gran altura. Oye, voy a poner un transformador en aceite en el piso 60. Dices, oye, ¿y el aceite cómo lo vas a evacuar?
Y entonces de ahí nace, no, pero no hay una norma para transformadores secos. Ah, bueno, pues hay que crear una norma. Entonces, muy interesada la Comisión Federal de participar con nosotros, un grupo de amigos, el Club de la Hipotenusa. Yo era presidente de la AMERIC. Y la verdad, muy interesante de aprender, de transmitir todos estos conocimientos para que la gente que el día de mañana haga una obra, si no de 50 o de 70 niveles, pues mañana haga una de 30 o 40 y cuando menos sepa cuáles son los riesgos que debe de considerar hablando del momento en que haces tú una licitación. Y que no pierdas dinero, estamos para ganar dinero, ¿no? Exactamente. Todos estos edificios inteligentes al principio fue pues lo innovador, estar buscando un mundo verde, sustentable, de alguna manera empezar a hacer construcciones mucho más eficientes, ¿sí? En el 2016 se hace el Acuerdo de París, en donde muchos países del mundo lo firman para proponer en el 2020 una serie de cambios que van a hacer en cada uno de los países con la finalidad de que no queremos llegar al 2030 con 2 grados de temperatura más a nivel global, ¿no? Se está buscando un objetivo de 1.5. Que ya lo excedimos, que ya según la ONU. Exactamente, lo mencionaron hace unas semanas, Sí. que ya lo excedimos y que debemos de tener mucho cuidado con todo eso. En el mundo que estamos buscando, entonces todo este tipo de edificios pues ya van muy en línea con lo que nos está pidiendo este acuerdo de alguna manera. Ya no es un lujo o una innovación, sino es una necesidad o algo, un lineamiento que tenemos que estar haciendo. De la misma manera, el tema de la electromovilidad está sumando para evitar los gases de efecto invernadero. En todos estos edificios supongo que has de haber instalado cargadores en más de uno, has de haber tenido experiencias, todo lo demás. ¿Qué nos platicas un poco de todo esto? Y sobre todo, como esto es algo nuevo, pues de repente la gente no le da mucha prioridad y pues voy a poner 5 lugares, oye, pero no hay carros en México, ¿no? Por ejemplo, puede haber sido. ¿Qué nos platicas? Pues mira, la verdad es que como has escuchado, Uribe Ingenieros y particularmente, me he interesado mucho en estudiar y aprender toda la parte de la sostenibilidad y sustentabilidad y muy enfocado a la parte electromecánica. Y cuando hablo de electromecánica, al aprovechamiento de los recursos naturales. El aprovechamiento del recurso natural, y voy a utilizar el medio aire, que a mí me hace mucho daño el aire acondicionado. Y trato siempre de utilizar los medios naturales. Y los medios naturales, aunque vivimos en una ciudad muy peligrosa, y dices, le abro las ventanillas para que entre aire natural y no use el aire acondicionado. Si tú te das cuenta, Fer, las casas que se construían anteriormente, que los puedes ver mucho en el estado de Jalisco y en muchos lugares de este país, cuando tú vas a pues a muchos países que tienen una arquitectura tan similar a la nuestra, donde veías tú la construcción en todo el perímetro, en el centro una fuente con muchas plantas, muy padre. Tú abres una ventana, entra el aire, cruza el aire, y la verdad es que aparte de los muros, etcétera, usaban muros de adobe, y pues muy aislantes, con una ventilación cruzada natural, con una altura natural, bonitas. Tú abres la ventana, entra luz, tienes luz por el otro lado, por la parte céntrica. Yo creo que el mundo debemos de sí conocer mucho las tecnologías innovadoras que nos ofrece para la parte de la parte sostenible y sustentable. Pero creo que también es muy importante tomar en cuenta los principios, las raíces que tenemos y que hemos tenido, como el agua. El agua, la verdad, en un país como el nuestro, que cada día es más carente, cada día tenemos más problemas. El año pasado, como seguramente lo vivieron ustedes en Jalisco, Monterrey o Nuevo León, y también aquí en la Ciudad de México, la necesidad del abastecimiento de agua. Tomo como referencia el Cutzamala. El Cutzamala suministra de agua el 40% de esta ciudad. Del 40% se vende el 50%.
el 40% se tira en la infraestructura hídrica y el 10% lo malutilizan los huachicoleros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear ingenieros y no cualquier gente, porque así era antes. Tú tenías una azotea y ahí le ponías un tubito en la parte de la azotea para que cayera en un tambo y almacenabas agua. La gente cómo se bañaba antes, oye, o cómo más bien calentaba el agua antes, pues en una bandeja y la ponía al sol a las 10 y ahí como a la 1 ya estaba calientita y con esa te bañabas. Somos privilegiados al tener una azotea y poder poner un panel para calentar agua con un tanque y evitar estar quemando gas natural o gas licuado de propano. O sea, yo creo que debemos de regresar mucho a las raíces, con las raíces naturales que nos vieron nacer y de todos nuestros ancestros, que aquí tenemos muchos en la península de Yucatán y por todos lados. Fíjate que hace un momento mencionabas tú de los cargadores que hace años en todos los centros, y hace años, te estoy hablando de 4 años para acá, tampoco son 20, ¿no? Veía yo un poco de en qué momento llega el primer auto eléctrico a México y llega en 1914. El primer auto eléctrico a México, 1914. Por supuesto que no prosperó, no había infraestructura, ni mucho menos. Llega hasta 1994, ¿no? El primero a México, que empiezan a llegar y empiezas a sufrir los problemas de la carencia, el cargador, si la Comisión Federal, si el trámite, si yo estoy en tarifa doméstica de alto consumo y me cuesta 5 pesos el kilowatt hora y ahora voy a sumarle otro cargador que me demanda tanta energía y entonces empieza a haber una necesidad y un problema. Y ahí vienen los centros comerciales diciendo, oye, pues yo BMW, a ti, desarrollador, te regalo 5 cargadores eléctricos. Y llega Tesla y llegan todos los fabricantes y dicen, oye, pues yo también pongo los míos, ¿no? Entonces, así se van haciendo, y te lo digo porque pues, hacemos mucho centro comercial para muchas de las empresas desarrolladoras aquí en México. Y así empiezan, oye, fíjate que aquí está la ficha técnica y necesito que me ayudes trayendo una alimentación eléctrica para esto. Ah, bueno, pero así funcionaban y así han funcionado hasta la fecha y los tienen en algunos casos como cortesía y en algunos casos porque no hay una buena regulación para decir, oye, te voy a cobrar con tu tarjeta tal, le metes y ya te cobro. Yo creo que en México hay mucho que hacer. Yo creo que hemos avanzado mucho. Si te viertes de 1994 a la fecha, hasta el año 2024, la electromovilidad y la cantidad de automóviles, toma como referencia del 22 al 24, donde queremos llegar a 35,000 electroautomóviles, pues qué bueno. Me da mucho gusto y que vamos a tener en México ya también un auto eléctrico accesible al bolsillo de mucha gente, pero yo creo que hay que hacer muchísimo en este país de regulación. Políticamente hablando, yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar mucho es involucrando al gobierno federal, al gobierno estatal, a los gobiernos municipales, que me llamaba tanto ahorita la atención que me decías de este alcalde de Chiapas, que dices, oye, pues ya tiene 3 patrullas o 4, o las que tenga. Dices, qué padre, alguien que ponga el ejemplo, ¿no? Oye, no tenemos una gran ciudad, no tenemos una gran infraestructura, pero cuando menos que carguen aquí, no a 50 kilómetros o a 20 que no tengo infraestructura. Yo creo que hay que trabajar mucho en la infraestructura y mucho en la cultura y en la educación para con la ciudadanía. Hay que quitarnos, no quiero decir el tabú, el temor de tener un auto eléctrico, de tener un auto híbrido, y hay que poquito a poquito ir migrando y ser más amigables con la gestoría o las gestiones que hace un usuario o quien te acompaña. Porque tú compras tu auto y tú vas y le dices, ¿y ahora cómo lo cargo? ¿Dónde? ¿Le pongo un contacto normal? No, aquí está su paquetito. Y ahora déjenme buscar quién y en dónde me lo van a poner.
Oye, pues es que yo vivo en un condominio. ¿Y de dónde traigo la alimentación si está la concentración de medidores hasta 80, 90 metros y me dice el ingeniero Uribe que tengo que traer un cable del 4, del 2 y me cuesta tanto, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que trabajar en conjunto la gente que nos dedicamos a hacer instalaciones y que debemos de capacitar a gente que realmente entienda y entienda las fichas técnicas. Y te voy a poner un ejemplo real. Cuando vienen las computadoras, las PCs, y te dan, y ves en la parte de atrás, en la ficha técnica, cuántos amperes, decían 9 amperes, 1100 watts, a 127 volts. Y entonces sobredimensionabas cables, interruptores, y con el tiempo te ibas dando cuenta que la demanda real, aunque el disco duro trabajara, la demanda no era 9 amperes, ¿no? Nunca llegabas a eso y tenías una gran cantidad de infraestructura sobrada. Y hoy puedes ver y le dices, oye, a un contacto donde puedo conectar una laptop o una PC, me obliga la Secretaría de Energía o la NOM 001 a poner un contacto de 180 VAs, que son 170 watts, es un ejemplo, pero demando 40, demando 50, porque él conecta su celular y las demandas son muy bajas, ¿no? Entonces, la ficha técnica también de todos estos electrocargadores, hay que tenerles mucho cuidado para ver cuánto es la máxima demanda que tienen. Recuerda que la norma dice que de la capacidad nominal del electrocargador, el 20% debe estar libre y nunca usarlo, e independientemente de la fabricación del mismo. Entonces, desde ahí va para abajo, para abajo, para abajo. Y si no, empieza a crear infraestructura muy alta, pedir carga a la Comisión Federal que no. Y yo creo que son de las cosas que creo que hay que tener mucho cuidado. Te contesto tu pregunta. La verdad, somos una empresa muy consciente de la parte de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Somos participativos en muchos de los desarrollos. LEED te obliga a saber mucho sobre la parte de sostenibilidad y sustentabilidad. Imagínate el traslado de la materia prima del acero que traigas a no más de 25 kilómetros, por los bonos de carbono, por la transmisión de monóxido de carbono al medio ambiente. Tú sabes muy bien que hoy participamos en edificaciones en el mundo. El primero que se va a certificar aquí en México es el aeropuerto de Puerto Vallarta con un concepto de net cero, certificación que nomás hay 14 en el mundo. Y esto nos obliga no únicamente a tener siempre que hablar de la parte fotovoltaica, porque como bien sabes, tenemos una limitante de no poder autogenerar más de medio megawatt. O sea, se va a abrir a un megawatt según la CRE, mientras no la quiten, a un megawatt. Pero de todos modos, el aeropuerto de Mandao tiene una carga de 9 megawatts. Estamos inyectándole 5.2 de megawatt, que creemos que es lo que va a demandar. Y con pura energía limpia, pues estamos dando esos 5 megawatts que consideramos que va a estar demandando. Fíjate que muy rápidamente voy a hablar de las baterías de litio. Yo creo que han sido muy buenas, pero hay que ponerle mucho empeño y mucho estudio a la parte de las baterías de grafeno. La batería de grafeno, que nosotros somos distribuidores de baterías de grafeno, puedo hacer un hoyo en este edificio, es un ejemplo, o fuera de este edificio. El hacer un hoyo, meterlas, tiene una temperatura de soporte de menos 68 grados bajo cero, 76 sobre cero. O sea, los puedo poner donde yo quiera, almacenar energía, ¿ok? No necesariamente para un data center, no necesariamente para el aeropuerto. ¿Cuál es la desventaja? Que para generar y almacenar tengo que tener más infraestructura si fuera fotovoltaico. Ahí la Secretaría de Energía y la CRE en eso no se mete. Entonces, como que hay que saberle cómo, para que no te digan, oye, estás autogenerando más de... No, me estoy autoabasteciendo por este medio y tengo cogeneración por medio de A, B, C, de turbinas del aire acondicionado, etcétera. Entonces, estamos muy metidos en eso.
Qué bueno, felicidades. Fíjate que acabo de Gracias. estar esta semana casualmente ahorita en el Centro Universitario de Tonalá y Sí. estuve en el Laboratorio de Energías Renovables. Es el único laboratorio que tiene la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco de energías renovables. Y me llamó la atención porque no es un laboratorio de 5x5, es un edificio completo con laboratorios y Oye, todo qué lo demás, padre. con un área general y de repente tienen máquinas para, de alguna manera, hacer pruebas eólicas, ¿Qué hidráulicas, tal? solares y con alguna serie de elementos diferentes. Ahorita no me vienen a la mente para poder generar energías renovables a través de diferentes procedimientos. Y es un edificio bastante grande y me llamó la atención el laboratorio que tienen de microredes, porque va muy de la mano con lo que estás metiendo. Claro. Cuando yo estuve ahí con el rector, que fue el martes, me dice, Fer, este es el laboratorio de microredes. Ok, sí, redes de generación, pequeñas, todo lo demás. Sí, aquí simulamos, si queremos en un pequeño microred poner algo de generación eólica, Sí, solar, sí. esto, ¿cómo lo vamos a interconectar? ¿Cómo lo vamos a poner en la misma frecuencia, en el mismo voltaje? ¿Cómo Sí. vamos a hacer la interconexión si queremos con CFE o que no queremos con CFE o lo queremos Un aislado de reto, alguna un manera? reto. Pero todo traen toda una serie de equipos, probadores y todo lo demás para simular todo eso. Le dije, esto lo debería conocer mucha gente porque muchas No, veces sí. lo estamos haciendo en lápiz, en papel, en Sí, cálculos de alguna manera, por decirlo, o con sí, sí. software especiales, pero ahí tienen unos equipos. Me dijo, no, bueno, este lo acabamos de comprar. Creo que era un equipo que costó $1,500,000 para poder hacer las pruebas de simulación ¿Qué de tal? microredes. Entonces me llamó mucho la atención y pues te veo a ti, Raúl, que tu compañía va muy por ahí de la mano, ¿no? De repente Sí. a compañías más pequeñas le pueden pedir alguna ingeniería y bajan un software o hacen todo lo demás, No, pero esto es sí. mucho más complejo porque una microred, una generación, una protección, tú sabes, protecciones, corrientes de cortocircuito, que no esté, por ejemplo, a la hora que estás integrando una con otra, que no estén en la misma frecuencia, las Sí, mismas no, frases. no, no. Se llamaba la instalación. Sí, sí, no, no. Digo, la verdad es que ese tema que estás mencionando, que hemos tenido la suerte de estar en muchos lugares del mundo Ujú, con estas microredes y viendo diferentes tecnologías, ujú. eh, la verdad, una de las que se comportan más inestables son las del mar. Si tú ubicas Cozumel, Playa del Carmen, Sí. hay solamente 2 lugares en el mundo donde se crea un venturi de agua y cuando tú estás a 80, 85 metros de profundidad, te obligan para poder meter turbinas y estar generando constantemente a una velocidad constante, no dependes ni del sol ni del viento. Le estamos creando un submarino con 4 turbinas de 5 megawatts cada una. Wow. Todo es corriente directa, todo es electrónico lo que tiene adentro del submarino. Ujú. Sacamos con 2 cables de corriente directa, 2 alimentadores, a una subestación en Playa del Carmen. Ya te llevaré, ya verás en el momento que lo tiremos. Pero está muy interesante ese Muy proyecto. interesante proyecto. Hace rato platicábamos un poco de las experiencias que has tenido, sobre todo, vamos llamándolo así, electrolineras. Me refiero a electrolineras, puntos de carga donde tenemos varios cargadores. Conozco algunos temas que han tenido en Hermosillo. Como te platicaba, en Hermosillo tienen ya alrededor de 300 patrullas eléctricas. Sí. Y bueno, el centro de carga que tienen en la electrolinera, al ser rectificadores de corriente alterna a corriente directa, básicamente los cargadores, pues empiezan a tener problemas de calidad de energía, ¿no? Sí. ¿Qué experiencias has tenido en las instalaciones ya de conjuntos más grandes de eso? Pues mira, creo que rápidamente me gustaría hablar de Costa Rica. Costa Rica tiene una buena regulación, aunque no tiene una gran infraestructura en movilidad pública ni privada, la verdad. Tiene el secretario o el ministro de Energía mucho interés en que participemos en conjunto nosotros como mexicanos, llevando tecnología y creando infraestructura en un gran mercado abierto, sobre todo para las zonas francas, etcétera. Pero han trabajado muy bien, número uno. Número dos, Colombia tiene una muy buena regulación y siguen trabajando con una apertura muy grande en la parte de electromovilidad. Nada más me vuelvo a Costa Rica. Costa Rica, por ley, tiene a cada 25 kilómetros un cargador. Cada 25 kilómetros. Ahora, creo que Colombia tuvimos la suerte, Fer, de participar
en cargadores para 256 camiones de traslado de personal. Y fíjate que creamos una infraestructura, no sabes qué bonita. La carga que metimos ahí fueron 15 megawatts. De los 15 megawatts, uno de los problemas que teníamos 15 megawatts divididos en transformadores de 500. Ok, 500, la cantidad que te dé. Y de ahí pues todos tenían infraestructura y pudieras ver una gran cantidad de cargadores. Lo llevamos todo esto con electroducto, y en el mismo electroducto con un plugin tenía ahí un interruptor, y del interruptor teníamos el electrocargador, y de ahí pues empezaban a cargar. Fíjate que tuvimos una mala e interesante experiencia con respecto a la calidad de la energía. Por eso es tan importante ver los cargadores, cuál es el factor de potencia, cuál es la distorsión de armónica, pero la suma aritmética de los factores de potencia de todos esos elementos más la distorsión de armónicas, nos explotaron, por la falta de conocimiento, 7 transformadores. Casi cada semana estaba volando uno, hasta que paramos y dijimos, a ver, no más, y veamos cuál es el problema. El problema era la distorsión de armónica en la 17 y en las 22, que reventaba todo lo que le ponías ahí. Entonces, el consejo es que tengamos mucho cuidado con toda esta infraestructura que creemos. Hacer cables y hacer barras y poner cargadores, pues no es tan complicado, aunque es complicado, pero yo les sugiero que desde el tipo de transformador que seleccionemos, que sea adecuado, número 1. Número 2, que sobredimensionemos todo lo que es infraestructura, tanto eléctrica como de neutro y tierra, cuando menos al 250%, que lo dice el IEEE, pero hay que tener mucho cuidado por ahí, en la parte de cargadores para camiones. Acaban de entrar a México 26 que nos llamaron ayer. Son los primeros 26 que se van a poner en el CETRAM de Zaragoza. Entonces, bueno, vamos a participar por ahí y ya te platicaré cómo nos fue. Es que toda la legislación, de alguna manera, aunque la NOM 001 sí lo marca, la parte del cargador en algunas partes, pero bueno, pues es una norma ya que tiene, pues estamos, hace 13 años que se hizo básicamente, estamos esperando las nuevas. Y hay muchos detalles que se pueden implementar e ir acomodando. Nosotros participamos hace poco en unos cursos de Americ para certificar instaladores de cargadores, ¿no? Okay. En la primera etapa nos certificamos alrededor de 20 personas en los cargadores. Qué bueno que Empiezan con todo esto, porque es algo que tiene que normalizarse. Necesitamos gente certificada para esto y conocimientos, como te decía hace rato, pues por los supresores de transitorios. Por ejemplo, hablan de los pararrayos. Si tienes un edificio, sí, aparte de la protección del pararrayos para el edificio, pero necesitamos también que esté protegido, porque las cargas inductivas que se pueden generar si un rayo cae cercano puede inducir en los cargadores, porque los cargadores cuando menos que esté bien puesto a tierra. Exacto. Que tenga buena impedancia, y bueno, aunque el cargador esté mal, pues la inductancia se te va a ir a la tierra, como lo hace el rayo, ¿no? Una muy buena malla de tierra, como bien lo mencionas. Así es. Generalmente siempre todo el mundo empieza a colocar equipos y esto y todo lo demás, y hay veces que nomás le pones una buena tierra y se soluciona todo, hasta temas de calidad de energía. Sin duda, lo mejor es la tierra, sin duda alguna. Y el otro día me llamó mucho la atención que de repente en la parte de los estacionamientos están metiendo mallas de tierra para que el carro o el vehículo eléctrico que llegue arriba podamos quitar hasta las corrientes estáticas que pudieran llegarse. Es algo nuevo que no se instalaba antes. Eso lo hizo en Brasil. Y ya lo están haciendo. Sí. No, eso es muy bueno y hay que hacerlo. Fíjate que, híjole, si habláramos de sistemas de puesta a tierra, tanto humano, para nosotros que hacemos tantos hospitales y para la parte de data center, qué tan importante son los sistemas de alta frecuencia o sistemas de puesta a tierra, ¿no? Sí. Para toda la electrostática de todos los equipos, etcétera. No, los sistemas de puesta a tierra, muy importantes, sin duda alguna. Sí. ¿Qué mensaje les darías, Raúl, a la gente que, por ejemplo, suponiendo, yo tengo el conocimiento de la electromovilidad, estoy convencido del tema, pero hay gente que está todavía renuente, ¿no? Que es que
gasta, gasta más o contamina más fabricar un carro eléctrico por las baterías, todo lo demás. Mejor me quedo con el de gasolina. Yo pienso que el de gasolina no va a ser sustituido por las baterías. ¿Qué mensaje les darías ahorita al tema de alguien que quisiera comprar un carro eléctrico y cómo lo motivarías? Bueno, lo divido en dos. Una, en la parte política, yo creo que es bien importante que difundan, que transmitan, que eduquen a la comunidad. Creo que ese es un tema bien importante. El mundo ha cambiado y está cambiando para bien. La electromovilidad tampoco tiene 100 años en el mercado mundial. Creo que esto es muy innovador y tuve una entrevista con el Lloyd. La verdad, muy interesante porque pues están muy metidos en toda la parte sustentable y sostenible. Yo creo que ese es como punto número uno, la parte del gobierno, y hay que ser participativo a la sociedad, en conjunto con el gobierno y los empresarios. Y la otra para toda la gente que el día de mañana está por decidir o quiere comprar un auto, la verdad, decídase. Decídase, yo creo que en México cada día vamos a tener más infraestructura, una mayor apertura, con baterías, con una durabilidad mucho mayor. Hay que crear cultura y educación en la forma de conducir un auto eléctrico que tiene mucho que ver. Vean cuáles son las marcas realmente, que diga si le freno más, cargo más, pero mi freno se gasta menos, etcétera. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Esto llegó para quedarse. Y yo creo que va a tener, sin duda alguna, los carros de combustión interna tampoco se van a acabar mañana. Esto es una transición y que tiene que seguir cuando menos unos 15, 20 años más, que podemos ver cambios drásticos, como lo mencionaba, que el gobierno federal dice para el 24 estamos pensando tener ya aquí en este país cuando menos 35,000 automóviles eléctricos, efectivamente. Pero el temor fundamental, si tú platicas con una persona, es en dónde cargo. Cuando yo me dicen que tengo 4 horas, pero la realidad, porque México tiene subidas, bajadas, freno, no freno, y entonces me da 2 nada más. Entonces llego a Cuernavaca y ¿dónde cargo? Yo creo que esos puntos de cargadores en todo este país, mapeados por estado, así como puedes bajar una app, y decir, me voy para allá, voy a Valle de Bravo, llego al Hotel El Santuario, que tiene Raúl Uribe cargadores de todo tipo. Platícanos ahorita, ya que tocamos el tema, que me encanta tu hotel, he tenido la fortuna y la dicha de estar ahí. Gracias. Platícanos un poquito del tema del santuario, porque si estamos hablando de energía, pues qué energías también tenemos ahí, ¿no? Sí. Bueno, mira, el santuario es un desarrollo de 2 millones de metros cuadrados. Es una montaña llena de cuarzo, energéticamente muy poderosa. Tenemos ahí, es un desarrollo para quien no conoce, tenemos un club náutico, un club hípico y tenemos un campo de golf que lo estamos convirtiendo a un área pública para para toda la parte inmobiliaria. Quien tiene una casa ahí en el santuario, que es una bendición. Tenemos 85% reserva ecológica, 15% construible, son 612 lotes que ocupan ese 15%, y la verdad es que le apostamos mucho a la parte sustentable. Creamos nosotros, yo fui presidente de ahí 11 años también, y la verdad promovíamos mucho el sembrado de árboles, la basura mes a mes, íbamos con todos los niños, creábamos campañas, nos ayudaba la verdad todos los condóminos, pero hacíamos una sinergia muy bonita con los niños para crear cultura, hacer compostas. Y lo más importante, si tú construyes tu casa, Fer, tienes la obligación de tener cuando menos el 50% de la energía que demandas, que la calculamos nosotros, que la carga instalada o la asignada, y tú tienes la obligación de poner paneles fotovoltaicos. Número 1, para el calentamiento de tu alberca y de uso común para bañarte, uso sanitario, la idea es que la calientes con paneles, ¿ok?
Entonces, 2, 3, que tengas una planta de tratamiento de agua residual y que puedas reutilizar el agua para el riego de tus jardines. Entonces, pues es un desarrollo ecológico, 100% ecológico. El hotel, te pudiera decir, es lo mismo. Tú pudieras ver la cantidad de paneles que tenemos ahí para generar energía eléctrica, la cantidad de paneles con las albercas. Tenemos una combinación, un match de bombas de calor con paneles para generar agua caliente. Creamos mucha cultura ahí en la parte de la sustentabilidad. Tenemos áreas verdes para la parte de legumbres. Educamos mucho. Tú vas con tu familia, tus hijos, se los llevan media mañana, los llevan a desayunar, a hacer... No, la verdad, tienen que ir y qué bueno que te haya gustado y qué bueno que te traten bien. Sí, muchísimas gracias. Muy pronto me volveré a dar otra vuelta. Será un honor tenerte ahí. Ya para terminar, Raúl, y te agradezco Sí, mucho tu hombre, con participación. mucho gusto. Ha sido maravilloso todos Con los mucho conocimientos que gusto. nos has vertido, todo un ejemplo de empresario. Gracias. Ojalá muchos jóvenes siguieran tu ejemplo y muchos de nosotros pudiéramos seguir tu ejemplo, sobre todo aparte de un ejemplo empresarial, un ejemplo de ética y de moral. Toda la gente que yo te conozco, que conoce, que son proveedores o clientes tuyos, todos hablan maravillas de ti. Gracias, qué bueno, muchas gracias. Ya para terminar, me gustaría que les mandaras un mensaje a aquellos estudiantes, así como tú estuviste, que están empezando a estudiar o que están empezando o que ya están viendo para terminar y que quieren emprender. Pues que encantado, con mucho gusto. Ya para despedirnos, bueno, miren, yo fui joven como ustedes y fui estudiante como ustedes, fui canijo como ustedes, pero creo que están la gente que está terminando una carrera y si están estudiando o no, yo lo único que les puedo transmitir a ustedes, primero, que estamos en un gran país que es México, con un país de gran cantidad de oportunidades para desarrollarse, para hacer cosas bien. No tenemos que hacer maldades ni cosas malas. Creo que en este país tenemos gente muy brillante, con mucho talento, la mejor mano de obra, no quiero decir la del mundo, pero como la mejor del mundo es la de los mexicanos. Entonces, si no quieres estudiar una carrera y quieres estudiar un oficio o trabajar siendo electricista, plomero, etcétera, hagámoslo con pasión, con amor, con ganas, con hambre no de comer, con hambre de ser alguien en la vida. Métanse por favor, googleen a Raúl Uribe, de dónde vengo y hasta dónde he llegado. Y ustedes pueden ser lo mismo o mejor que yo. Así es de que los quiero ver como empresarios, no como trabajadores de otra empresa. Piensen y sueñen en grande y que sus sueños se hagan realidad. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Raúl, te lo agradezco mucho. Un placer.